Sobre el matrimonio en el derecho romano. Mi nombre es Mendoza Cruz Cristal Ivonne. Estoy estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superior Acatlán en la licenciatura de Derecho. Muy bien. El matrimonio en el derecho romano. El matrimonio o iuste nuptii es celebrado conforme al ius civile, en que el objeto femenino para el ius hace referencia a la conformidad de esta institución con el ius. Así iuste, el matrimonio cuyo efecto, tanto patrimoniales como familiares, concretamente potestativos, son tomados con consideración con las decisiones de los juristas romanos. Así, por ejemplo, uno de estos juristas es Modestino. Lo define como la unión del varón y la mujer, implicada consorcio por toda la vida e igualdad de derecho divino y humanos. Naturaleza jurídica. El matrimonio fue considerado por los romanos como un contrato. Esto es que surgía en virtud de un consentimiento con carácter contractualista, por considerarse como un acto inicial de voluntad del que se originaba un vínculo jurídico. En este sentido, se lleva a sostener que los contratos pueden ser obligatorios y no obligatorios, y que el matrimonio es de estos últimos. El matrimonio es una mera situación de convivencia de dos personas de distinto sexo, cuyo inicio no está marcada por exigencia de formalidad alguna de orden jurídico, manteniéndose por lo effictio maritalis, o intención continua de vivir con marido y mujer, y siendo por tanto un hecho social en el cual las leyes tenían poco que ver. Ius connubii de los contribuyentes. El ius connubii es la capacidad jurídica para contraer el legítimo matrimonio romano, que era propio de los ciudadanos romanos y latinos. Bateréis hasta antes de la Constitución Imperial de Antonio Caracalla, del año 212 después de Cristo, año en el cual, en virtud de dicha Constitución, se otorga la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, incluidos los peregrinos y latinos junianos. Ya en tiempos de Justiniano, solo los esclavos y bárbaros que no habitan en el imperio no gozaban de ius connubii. La pubertad de los contrayentes. En la antigua Roma era necesario que los contribuyentes tuviesen la madurez sexual suficiente para contraer ius nuptiae. Se exigía que el varón y la mujer fuesen púberes, esto es, mayores de 14 y 12 años, 14 en los hombres y 12 años en las mujeres, respectivamente. Esto fue el criterio adoptado por Justiniano, inspirándose en la escuela proculeyana, descartando el criterio de Sabino, que exigía que en el caso del varón fuera necesario un examen físico de todas formas respecto de la mujer. Siempre se entendió que la edad en que llegaba a la pubertad era los 12 años. Matrimonio en la antigua Roma. Roma era una de las principales instituciones de la sociedad y tenían como el principal objeto generar hijos legítimos que heredase la propiedad y la situación de sus padres. Entre los patricios también servían para sellar alianzas políticas y económicas. Un ejemplo era el de Julia Caesaris, hija de Julio César y Cinilla, quien inicialmente se había comprometido con Marco Junior Bruto y que terminó casándose con Pompeyo Magno, debido al deseo de su padre de establecer una alianza con Pompeyo que condujo el primer triunvirato. Otro ejemplo fue el del Tratado de Tarento, el cual dio lugar al matrimonio entre Octavia y Marco Antonio.
En la antigua Roma el matrimonio se había de cumplir con ciertos requisitos, tales como la edad, siendo común los 14 años para los hombres y los 12 para las mujeres, siendo raro que se casaran pasados los treintena. Otro punto son las convenciones del matrimonio romano. El derecho romano primitivo, el varón vivía de mayor edad, era la cabeza de la familia o pater familia. El pater familia era el que tenía la autoridad tanto de sus hijos como de su esposa, ya que él se encargaba de todos los integrantes que conformaran su familia. Tenía autoridad absoluta sobre sus hijos y en menor medida sobre su esposa. Por lo tanto, se entendía que su casa estaba bajo sus manos. Tenía el derecho y el deber de buscar una pareja buena y útil para sus hijos y podía entregar los esponsales de un niño mucho antes de que él o ella llegaran a la mayoría de edad. Para promover los intereses de sus familias biológicas, los hijos del élite deben seguir a sus padres en la vida pública y las hijas deben casarse con miembros de familias respetables. Si una hija pudiera demostrar que el marido propuesto tenía mal carácter, podía rechazar legítimamente la unión. En otro punto, las leyes del matrimonio en la antigua Roma reconocen 3 tipos de matrimonio, que es la conferratio, simboliza por compartir pan de espalda, el panis ferrius, compeptio, por compra, y por usus, convivencia habitual. Los patricios siempre se casaban por confarreatio, mientras que los plebeyos se casaban por competio o usas. En estos últimos, una mujer podía sustraer el control legal de su marido simplemente ausentándose de la vida, compartiendo durante 3 noches consecutivas una vez al año. El divorcio en Roma. El divorcio legal era relativamente informal. La esposa simplemente recupera su dote y abandona la casa de su marido. Los hombres romanos siempre habían tenido el derecho de divorciarse de sus esposas. Un pater familia podía ordenar el divorcio de cualquier pareja bajo sus manos. Los divorcios se estaban produciendo en el año 604 a.C. o antes. El código legal republicano temprano de las 12 tablas lo proveía el divorcio. Era socialmente aceptable si se realizaba dentro de las normas sociales, o sea, el mos marium. Por mi parte, que sería el matrimonio en la antigua Roma. Gracias.